El sol apenas se alzaba sobre las colinas, cuando Tomás Arriola sintió un peso distinto en su cama, un aliento que no era el suyo, un latido que no obedecía al ritmo acostumbrado de su soledad. Abrió los ojos, con la certeza de que algo imposible estaba ocurriendo, y por un instante, creyó que el desierto había aprendido a soñar por él. Si esta historia te hace creer en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un momento para darle like, dejar un comentario, compartirla y suscribirte al canal. Ese pequeño gesto mantiene vivas historias como esta, y hace que sigan encontrando corazones dispuestos a escuchar. Era de día, un día amplio, y claro, de esos en que el viento trae el olor de la salvia y el polvo se vuelve dorado. Tomás llevaba años despertando con el mismo paisaje y la misma rutina, desde que la vida le había arrebatado casi todo lo que amaba. Su rancho quedaba aislado entre mesetas, un rectángulo de madera, y esfuerzo levantado con manos que conocían la dureza del trabajo y la paciencia del silencio. Había sido un hombre de familia, de risas al amanecer y de promesas sencillas, pero el tiempo y la violencia de la frontera le habían enseñado a hablar poco y a observar mucho. Aquella mañana, sin embargo, la calma habitual se quebró al descubrir que no estaba solo, y el descubrimiento le dejó sin aliento no por miedo, sino por una mezcla de asombro y una ternura antigua que creía olvidada. La mujer yacía a su lado envuelta en una manta de lana, con el cabello oscuro extendido como un río sobre la almohada. Su rostro tenía la serenidad de quien ha caminado demasiado y al fin encuentra descanso. Tomás no se movió, temiendo que un gesto brusco rompiera el hechizo. Reconoció en ella los rasgos de los pueblos apache que aún cruzaban aquellas tierras. Mujeres de mirada profunda y dignidad callada. En su memoria surgieron historias de encuentros marcados por la desconfianza y la sangre, relatos heredados y prejuicios aprendidos. Pero nada de eso explicaba la quietud que ahora compartían bajo el mismo techo. Se llamaba Nayeli. Lo supo más tarde, cuando la luz del día llenó la habitación y el mundo volvió a girar con cierta normalidad. Había llegado al rancho la noche anterior, exhausta, herida por la intemperie, y por una persecución que no quiso nombrar. Tomás la había encontrado desplomada cerca del corral, con fiebre y los pies llagados. La llevó adentro, la cuidó con manos torpes pero honestas, y en su agotamiento se había quedado dormido junto a ella, vencido por una necesidad humana que no conocía fronteras. Al despertar, el miedo inicial dio paso a una responsabilidad silenciosa, esa que no pide permiso y que nace del simple hecho de ver a otro ser humano sufrir. Nayeli despertó con el sol alto y una cautela grabada en el cuerpo. Sus ojos recorrieron la habitación, las paredes de madera, los utensilios sencillos. El hombre que se mantenía a distancia para no asustarla. Había aprendido a desconfiar desde niña, a medir cada gesto, a no pedir nada que no pudiera pagar con trabajo o dolor. Venía de una comunidad dispersa por la sequía y la presión de hombres armados que reclamaban tierras y vidas. Su travesía había sido una huida y una búsqueda al mismo tiempo, un intento desesperado por salvar lo poco que le quedaba de su gente. El rancho de Tomás se convirtió en un refugio inesperado durante los días siguientes. La cuidó con infusiones y palabras escasas, con comida caliente y un respeto que desarmaba. Ella ayudó en lo que pudo, limpiando, reparando, agradeciendo, sin inclinar la cabeza. Entre ambos se fue tejiendo un entendimiento que no necesitaba promesas ni explicaciones. Una complicidad nacida de heridas similares. Tomás cargaba con la pérdida de su esposa y su hijo, víctimas de un asalto años atrás, y Nayeli llevaba el peso de una historia colectiva de despojo y resistencia. En ese cruce de dolores, la desconfianza inicial se transformó en cuidado mutuo. El conflicto no tardó en acercarse como una tormenta, visible desde lejos. Hombres del pueblo comenzaron a merodear el rancho, atraídos por rumores y prejuicios. En la frontera, la diferencia siempre había sido motivo de sospecha. Tomás sintió el viejo miedo instalarse en su pecho, no por él, sino por Nayeli. Sabía que protegerle implicaba enfrentarse a un mundo
que prefería la violencia a la comprensión. Aún así, decidió quedarse, plantar los pies y sostener la mirada, porque había aprendido que huir no siempre salva. Nayeli, por su parte, luchaba con la culpa de traer peligro a un lugar que le había dado paz. En sus sueños aparecían los ancianos de su pueblo, las canciones al amanecer, el deber de seguir adelante. Quería marcharse antes de causar daño, pero algo la retenía, una sensación de hogar que no había sentido desde la infancia. Durante el día, el sol los acompañaba en tareas simples, y en esas horas luminosas la vida parecía prometer algo distinto. Una tregua. La tensión alcanzó su punto más alto, cuando un grupo de hombres armados llegó al rancho al mediodía, exigiendo respuestas y señalando con acusaciones que olían a odio. Tomás se interpuso, con la calma tensa de quien ya ha perdido demasiado como para perder el valor. Nayeli observó la escena con el corazón acelerado, consciente de que su destino pendía de decisiones ajenas. El aire se volvió espeso. El tiempo se estiró como una cuerda a punto de romperse. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una anciana del pueblo, conocida por su rectitud, apareció y habló de humanidad, de la necesidad de romper ciclos, de ver al otro como espejo y no como enemigo. Aquellas palabras no borraron años de conflicto, pero abrieron una grieta por donde entró la luz. Los hombres se retiraron con amenazas que sonaban más vacías que antes, y el rancho quedó en silencio otra vez. Tomás comprendió que el verdadero descubrimiento que lo había dejado sin aliento no era la presencia de Nayeli en su cama, sino la capacidad de su propio corazón para volver a sentir, para arriesgarse a cuidar aún sabiendo el costo. Con el paso de los días, Nayeli decidió quedarse un tiempo más, ayudar a reconstruir, aprender y enseñar. Compartió historias de su gente, de plantas medicinales y caminos antiguos, y Tomás le mostró los secretos de la tierra, los ciclos del ganado, la paciencia de sembrar. No hubo promesas grandilocuentes, solo actos cotidianos que construyen algo real. La vida bajo el sol del desierto encontró una forma de renacer. Cerca del final del verano, Nayeli sintió el llamado de su pueblo con más fuerza. Era tiempo de regresar, de llevar lo aprendido y seguir la lucha desde otro lugar. La despedida fue silenciosa, cargada de gratitud, y una esperanza que no necesita garantías. Tomás la vio alejarse con el corazón lleno y sereno, sabiendo que algunos encuentros cambian el rumbo sin quedarse para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir que la compasión puede abrir caminos donde antes solo había muros, te invitamos a interactuar con el video y compartir ese sentimiento con otros. Tu apoyo ayuda a que más personas crean en la fuerza de la empatía. Antes de que termine, deja un comentario y cuéntanos qué parte de la historia te llegó más profundo y por qué. Leer tus palabras es parte de lo que da sentido a contar historias como esta. Cuando el sol volvió a salir al día siguiente, Tomás despertó solo otra vez. Pero ya no era la misma soledad. El rancho respiraba distinto, como si la madera hubiera aprendido un nuevo idioma. Comprendió que el amor y la bondad no siempre se presentan como se esperan, que a veces llegan en silencio, se acuestan a tu lado en un amanecer cualquiera y te enseñan, sin palabras, que aún es posible volver